Bueno, la Valentina de hace 15 años, pues bueno, yo tengo 23. Hace 15 años tenía 8 años. Soñaba con ser actriz, a esa edad quería ser actriz, siempre supe que quería algo que tuviera que ver, no sé, como que nunca me dio miedo hablar en público, expresarme. Entonces tenía claro que quería hacer algo relacionado con eso. Como que nunca fui de las personas que no, sueño con ser doctora, sueño con ser bombero, sueño con ser ingeniera, no sé, nunca tuve como ese tipo de sueños, sino que siempre fui como actriz, como que siempre quise algo que tuviera que ver con expresarme, con hablar, y pues en ese entonces quería ser actriz o presentadora, aunque pues el sueño de ser presentadora o de ser periodista vino un año después, 2 años después, ya cuando tenía como 9, 10 años. Pero pues a los 8 años me acuerdo que tenía muy en mente el hecho de querer ser actriz y me imaginaba actuando en una telenovela, en obras de teatro, viajando por el mundo, como que siempre me gustó ese tema. Y pues la verdad no recuerdo qué libro me gustaba en esa época, pues a los 8 años digamos que uno no lee mucho por voluntad, sino que es más como las lecturas que asignan en el colegio, de pronto uno que otro libro ahí, pero pues diría que si cuenta como libro, me encantaba leer el Atlas. Yo era feliz con el Atlas, siempre me gustó pues mucho el tema de la historia, la geografía, siempre fui súper ñoñita en ese sentido como de querer aprender y tenía un Atlas del tiempo que era mi favorito y siempre me gustaba, por ejemplo, el Atlas traía no solamente como tema de geografía, sino que traía todos los países del mundo con su capital, población y otras cosas. Entonces yo literal estudiaba, me aprendía las capitales, entonces me ponía a practicar. Entonces, bueno, Noruega, Oslo, Dinamarca, Copenhague, y así, y me las aprendía todas. Pero, o sea, todas, todas, o sea, estudiaba y me acuerdo que las estudiaba y le decía a mi papá, papi, pregúntame. Y estudiaba todas, o sea, desde Antigua y Barbudas hasta Dinamarca, mejor dicho. Me encantaba leer el Atlas. Creo que ese no era del tiempo, pero sí había otro libro que también me gustaba mucho del tiempo, que era como un libro sobre la historia de la humanidad. Entonces me acuerdo que mi abuelo me lo regaló porque él sabía que a mí me gustaban todas esas cosas y también era uno de mis favoritos en la época porque salía, por ejemplo, la historia de la prehistoria, cómo era el paleolítico, etcétera, y yo era feliz leyendo de todo eso. Siempre me gustó la historia y me gustaba como los libros relacionados con eso desde chiquita. En cuanto a qué edad me di cuenta que quería estudiar comunicación, fue como a los 9, 10 años. Como que el tema de ser actriz fue un poco cambiando, como bueno, también me gustaría ser presentadora y mi mamá me mostraba mucho a Ángela Patricia Janiot, que es santanderiana y presentaba en ese entonces en CNN. Y la veía mucho a ella y yo me imaginaba así de pronto en un noticiero internacional, me parecía como chévere, como que me gustaba mucho la idea, entonces como que me fue gustando mucho el tema de la comunicación, ¿sí? Aunque el deseo más fuerte como tal vino, pues yo siempre me había gustado la actuación, apenas ingresé a bachillerato en sexto, me metí al grupo de teatro del colegio y un día íbamos a hacer una obra, pero lastimosamente no me acuerdo por qué fue, por cosas de la vida la obra no se pudo hacer, pero se reemplazó con un concurso de fonomímicas y ese concurso de fonomímicas necesitaba una presentadora, alguien que fuera como la Laura Cuña, la Andrea Serna, mejor dicho, como la que presentara el concierto de fonomímicas. Entonces, pues dijeron como, Valentina, hazlo tú. Eso, pues yo tenía 11 años y era al frente de todo el colegio. A mí la verdad no me dio pena, siempre he sido muy sin pena, entonces yo me paré con 11 años enfrente de todo el colegio, los niños de 11, todo el mundo y yo a presentar. Y era impresionante que después de eso como que todo el mundo me decía como, wow, ¿sabes qué? Tienes que estudiar comunicación, eres súper buena, vas a ser la próxima Andrea Serna. Pues a mí nunca me gustó el tema de la farándula, pero me decían como vas a ser la próxima presentadora, o sea, de verdad eres muy buena, lo haces muy bien. O sea, como que la gente impactada de que yo con 11 años ya me parara con toda la personalidad del mundo a presentar algo, ¿sí? Entonces como que de ahí me quedó gustando mucho y dije, quiero ser comunicadora social y periodista. Sobre cómo fue el proceso de encontrar el área en que me iba a enfocar, la verdad fue muy sencillo. Yo digo que mi historia es una en un millón porque yo siempre tuve súper claro lo que quería hacer. Y haz de cuenta que yo, pues bueno, cuando me di cuenta que me gustaba la presentación y todo eso fue en un día del idioma, o sea, eso fue como en abril del 2010. Y en junio del 2010 mi papá compró DirecTV porque era el mundial, entonces quería ver todos los partidos del mundial. Y a mí como que me quedó sonando como, uy, un mundial, o sea, como que me llamó la atención y pues era vacaciones de mitad de año, no tenía nada que hacer y dije, pues voy a empezar a ver el mundial, o sea, yo en mi vida me había visto un partido de fútbol completo.
y empecé a ver el mundial, pero fue como cuando una niña encuentra un juguete nuevo, su nuevo juguete favorito, tal cual. Entonces, pues fue súper chévere porque me veía todos los partidos, hasta el partido más hueso, Nigeria-Grecia, me acuerdo un 0-0, me lo veía, grababa los partidos, los repetía, me encantaba la selección española y le hacía muchísima fuerza porque me gustaba cómo jugaban. Entonces como que todo fue así, dije como que wow, o sea, esto es lo máximo. Y a partir de ahí, pues ya después del Mundial dije, no, yo quiero ver todas las ligas, siempre empecé a ver fútbol en España, fútbol en Inglaterra, fútbol en Italia, madrugaba y todo el tiempo veía fútbol, todo el tiempo veía fútbol. Y empecé a ver otros deportes también, entonces empecé a ver tenis, empecé a ver Fórmula 1, muchas cosas que al final como que me volví no solamente de fútbol, sino que empecé a ver todos los deportes habidos y por haber, los olímpicos me encantaban, pues cuando fueron los Olímpicos de Londres y cuando fueron los Olímpicos de Río los veía, como que me enamoré del mundo del deporte gracias al Mundial de Sudáfrica 2010 y desde ese Mundial, pues de hecho la novia del capitán de España, que fue la selección que ganó, la novia de Iker Casillas, Sara Carbonero, ella era periodista deportiva. Entonces yo le decía a mis papás, yo quiero ser como ella. O sea, como que me cautivé con ella y me cautivé con los deportes y dije, yo quiero ser como ella y yo quiero ser periodista deportiva. Y desde los 11 años lo he tenido claro. ¿Cuál fue la reacción de mi familia cuando les dije que iba a estudiar, pues comunicación? La verdad, ninguna, porque mi familia siempre lo supo que desde que yo tenía 10 11 años. Siempre quise estudiar lo mismo, siempre lo supieron, siempre me apoyaron. Mi mamá desde chiquita me decía que yo iba a ser como Ángela Patricia Llaniot. Pues mi papá le encantan los deportes, consume deportes de una manera impresionante y pues que su hija quisiera ser periodista deportiva le parecía lo máximo. O sea, nunca fue como, no, es que tú eres muy inteligente, pues porque yo era muy aplicada, muy estudiosa. De hecho, pues fui uno de los mejores ICFES de mi colegio, becada y todo. Y nunca fue como, no, es que tú eres muy inteligente para eso, sino todo lo contrario, como que siempre fue, wow, tú eres muy buena, eres buena para eso. Eso pues en el caso de mis papás, ¿sí? Obviamente pues si hubo miembros de la familia, por ejemplo, me acuerdo mucho mi tío que es odontólogo y tiene pues un consultorio, me decía, no, pero estudio odontología, que eso sí le va a dar plata, comunicación no le va a dar plata. Pues él también tiene el ejemplo de un hijo comunicador que pues le tocó muy duro al comienzo, ya ahorita pues está muy bien parado, pero al comienzo le tocó muy duro, sobre todo porque pues él hace prensa escrita. Entonces, pues él decía como, no, no, ¿qué va a estudiar eso? Que eso no le da plata. Usted es muy inteligente, China. Y yo, pues no, pues a mí me gusta el comunicación social y periodismo y mis papás siempre, siempre, siempre me apoyaron y pues no me importaba mucho que pensaran mis tíos, mis primos, ni nada, sino que pues con el apoyo de mis papás era más que suficiente. Pues obviamente sí me sentí juzgada muchas veces, como te comentaba ahorita, no por mis papás, pero sí por tal vez, no sé, tíos o por ejemplo los profesores del colegio. Había un profesor de inglés que siempre me decía, no, estudia medicina o ingeniería, es que tú eres muy inteligente. O sea, pues yo saqué 100 en matemáticas en el ICFES, fue mi mejor materia y toda la gente me decía, ¿cómo no vas a estudiar ingeniería? O sea, ¿cómo vas a estudiar comunicación social? Entonces, pues muchos profesores a veces le decían a eso a uno, pero yo pues afortunadamente como que nunca me dejé influenciar, nunca he sido una persona que se deje influenciar mucho por lo que digan las otras personas, sino que siempre tuve muy claro que quería estudiar comunicación social y siempre fue como esa motivación de probarles a esas personas que estaban equivocadas, como siempre dije como, pucha, yo voy a ser muy exitosa, voy a ser una periodista muy exitosa para probarles a ellos que sí podía vivir de esto y que efectivamente podía eh, ser exitosa con la profesión que había escogido. Comentaba ahorita, pues el apoyo de mi familia pues siempre fue muy, muy bueno. Mis papás siempre me apoyaron, siempre quisieron que yo estudiara comunicación social, que yo persiguiera mis sueños, les gustaba mucho que yo quisiera ser periodista deportiva. Entonces siempre me apoyaron mucho con eso y me motivaron mucho como a seguir ese camino. ¿Qué es lo que más recuerdo de la universidad? Bueno, muchas cosas obviamente. Más allá de las clases, recuerdo mucho cuando nos quedábamos haciendo trabajos en biblioteca. Siempre tenía como que mi grupito de trabajo, entonces pues era muy chévere porque obviamente uno aprende a valorar mucho esas cosas cuando ya sale de la universidad, ¿no? Esos días, las anécdotas de quedarse estudiando en biblioteca y que esa fuera la mayor preocupación. O por ejemplo, no sé, cuando nos reuníamos en el K, entonces a veces hacíamos trabajos ahí en el K, las clases que teníamos, por ejemplo, radio, cuando vivíamos juntos era súper chévere, nos encantaba mucho radio, pues cuando hacíamos actividades como tal pues en el máster, nos gustaba mucho. Muchas, muchas anécdotas, la verdad, recuerdo mucho los profesores, a Héctor, a Giovanni, Olguita, mejor dicho, muchos profesores que pasaron por ahí
las diferentes clases que vimos, las clases de estadística que todo el mundo odiaba, pero me parecían lo máximo porque pues siempre fui muy buena para matemáticas y me parecía súper fácil y todos me pedían ayuda. Las clases de historia también me encantaban. Siempre fui la ñoña, pero pues la ñoña chévere, la ñoña que tenía amigos y le gustaba salir de fiesta. Entonces sí recuerdo mucho eso, las actividades del Vivio UPB, todo el tema, por ejemplo, pues yo por ser becada, 80% de la matrícula, la beca Juan Pablo II, pues yo estudié toda la universidad becada, por mi puntaje en el ICFES, yo tenía que hacer unas horas como para retribuirla a la universidad, tenía que ser monitora y pasé por todo un tiempo que trabajaba con mercadeo y me tocaba hablar en todas las presentaciones de los colegios. Hubo otro tiempo en el que me tocaba ser monitora en una especialización, entonces me tocaba los viernes en la noche y los sábados en la mañana y ser la que llevaba como los refrigerios y tomaba asistencia. También me tocó incluso un tiempo promocionar una maestría en ingeniería industrial, era horrible, ¿no? Mejor dicho, tengo muchísimas anécdotas, muchas cosas que recuerdo de la universidad, pero obviamente pues como que recuerdo mucho obviamente todas las materias que vi y que en realidad todas las disfruté mucho. Creo que hubo muy pocas asignaturas que no me hayan gustado o haya sentido que no me sirvieron para nada. ¿Cuál fue mi materia favorita? Uf, es una pregunta muy difícil, pero me encantaba radio. Yo amaba radio a pesar de que pues a veces tenía mis discordias con, con el profesor. Siempre pues me gustó mucho radio, siempre me gustó mucho radio, me encantaba editar en Audition, me encantaba hacer crónicas, montarlas, como que siempre radio me fascinó. Televisión también me gustaba, o sea, yo siempre quise como enfocarme en televisión, como lo que estoy haciendo ahorita, pero pues la radio siento que es mi mayor pasión. Pues me enamoré mucho de la radio en la universidad, toda mi universidad trabajé en radio, en Onda 5 en Bucaramanga. Entonces como que siempre fue muy especial y pues televisión solamente tuve una materia en Colombia, yo la otra la vi en España, entonces pues no tengo muchos recuerdos de esa materia y lo que hicimos en realidad fue más teoría que práctica, solamente como que una vez hicimos un programa, no fueron tantas actividades de práctica las que tuvimos en televisión porque pues solo vi televisión uno allá, entonces no recuerdo mucho de eso, pero yo diría que mi materia favorita radio, yo amaba radio con todo mi corazón, me encantaba. En ningún momento pensé en dejar la carrera, jamás. O sea, a mí nunca se me ocurrió dejar la carrera. Tal vez me hubiera gustado poder, pues por un tiempo pensé como de pronto en hacer una doble titulación. Me gustaba mucho administración de negocios internacionales, pero era muy administrativo. O sea, a mí me gustaba mucho el tema internacional por la historia, la geopolítica y todo eso, pero pues no era negocios internacionales o relaciones internacionales, sino administración de negocios. Entonces como que sentía que no iba a complementar mucho lo mío y pues sí quería como ese enfoque de periodismo deportivo, entonces lo hubiera hecho por gusto, pero en realidad no lo hice por eso. Pero no, nunca pensé en dejar la carrera. Por mucho en hacer doble, pero nunca en dejar la carrera. ¿Cómo definiría mi experiencia universitaria? Diría que fue una experiencia muy enriquecedora, donde pues aprendí muchísimo, obviamente en la universidad, pero como que fui encontrando poco a poco como verdaderamente qué era lo que quería. Yo hice demasiadas cosas en la universidad, no solamente como que me quedé con lo básico de ver clases en la universidad y tener amigos, sino que trabajé durante toda mi universidad, viajé, participé en el modelo de la Organización de los Estados Americanos en Washington en 2019, hice un voluntariado social, hice un intercambio con España, o sea, como que traté de aprovechar todas las herramientas que me dio la universidad y por eso digo que fue muy enriquecedora, porque hay gente que se queda con lo básico, que es únicamente pues ver las clases, el pensum y ya, y yo siento que de verdad traté de aprovechar todas las herramientas que me da la universidad para exprimirlo al máximo. Uf, si pudiera ir al pasado, ¿qué cambiaría? No sé. De pronto me hubiera gustado no sé, la verdad todas las materias que vi me gustaron, las cosas que hice me gustaron. Me hubiera gustado tal vez salir un poquito más, ir un poquito más de fiesta, pues la verdad sí salía, pero muchas veces no salía como por pereza o como, bueno, salgo después, sí, durante todo mi intercambio sí salí muchísimo, pero como que en Bucaramanga no, como que la verdad salía por ahí una vez al mes, pues tipo salir de fiesta, ¿no? Obviamente salir a comer y eso ya era diferente, pero si no era tan fiestera, no me hubiera gustado hacer todos los fines de semana de fiesta, no soy así, pero cuando empiezas a trabajar y cuando ya tienes un trabajo tan como abrumador a los 23 años como es el mío en televisión, que trabajas todos los fines de semana, todo el tiempo estás trabajando, como que dices, fue pucha,
como que no aproveché mucho tiempo libre que tenía en la universidad para también tener más esos espacios que ahorita me queda más difícil. Cuando era más pequeña que me decían que debería estudiar,